Acompáñame al libro de Lucas. Vamos todos rápidamente a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Le damos lectura, oramos y continuamos con la predicación expositiva. Rápidamente, Lucas 23, 46. Dice la escritura así: entonces Jesús, clamando a gran voz, no fue una oración pequeña ni un susurro, clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, en esta tarde maravillosa te damos las gracias porque nos permites deleitarnos con tu palabra. Tu palabra es como miel a nuestro paladar. Tu palabra es viva y eficaz también, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Por lo tanto, te pedimos que, como siempre, cumpla el cometido por el cual la envías, Señor. Ya sea tal vez endurecer nuestro corazón al punto en que se rompe y haces uno nuevo, o ya lo has roto, ya lo estás moldeando, Señor, y es como arcilla en tus manos, pues entonces sigue moldeando nuestro corazón. Pero que no salgamos de aquí vacíos, que no salgamos de aquí como entramos, Señor, que salgamos transformados, llenos, satisfechos con tu palabra y al mismo tiempo anhelando más de ella y buscándote y amándote y reflejándote cada día más, Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Siempre la elevamos no en nuestros méritos, no en nuestros logros, sino en lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Por eso decimos en el nombre de Jesús, amén, Dios. El día de hoy llegamos al final de la última, a la última de las 7 palabras, o al final de las palabras que Cristo dijo colgado en la cruz. Todavía no terminamos nuestra armonía de los evangelios, pero ya terminamos hoy las 7 palabras en la cruz. Las palabras que dijo Jesús colgado en la cruz cuando estuvo en el Gólgota o Calvario. Estas palabras, como lo hemos escudriñado una por una, han atravesado las fronteras y los tiempos, llegando a tocar nuestros corazones en la actualidad. Las primeras 3 palabras las dijo en los primeros minutos de sufrimiento en la cruz, alrededor de las 9 de la mañana y pocos minutos después, cuando la luz del día todavía alumbraba el lugar. Las últimas 4 palabras las dice cuando las tinieblas han inundado el sitio, aún a pesar de que fue a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde. Esto es así porque se llenó de tinieblas el lugar, ya lo vimos. Es una representación de que todos nuestros pecados, así como el castigo que cada uno de ellos merecía, estaban ahí volcados sobre Jesús en la cruz, en el madero. Jesús bebió la copa de la ira de Dios durante 6 agonizantes horas. El castigo de nuestra paz cayó sobre de él. Fue rechazado para que pudiéramos ser aceptados. Fue contado como maldito para redimirnos de la maldición del pecado. Se empobreció para hacernos ricos. El agradecimiento por todo lo que hizo en la cruz es imposible expresarlo con palabras. Por eso el día de hoy terminamos con esta 7ª palabra. ¿Cuál fue? La acabamos de leer. ¿A quién fue dicha? ¿Qué importancia tiene para nuestras vidas? Porque Jesús habla de esta manera. Esto y más veremos a continuación por medio de esta enseñanza titulada Palabra de Entrega. Así es conocida en el mundo teológico esta palabra, como palabra de entrega. Lucas, el médico amado, es el único en registrar la última frase dicha por el Señor. Omite la 3ª, 4ª y 5ª, pero incluye de forma exclusiva las primeras 2 y esta última. Por lo tanto, es Lucas quien registra la mayoría de las palabras dichas por Jesús en la cruz. Hay una relación muy estrecha entre la primera y la última palabra en la cruz. La primera fue una oración concreta al Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. En esta última, de igual manera, nuevamente termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es importante mencionarlo. Ya entramos en materia desde aquí. Ya empezó a tomar forma nuestra enseñanza, porque es una demostración de principio a fin que el Señor Jesús, a pesar del dolor,
a pesar de la agonía, a pesar de las burlas, el sufrimiento, jamás rechazó la perfecta voluntad ni a la persona de su Padre. A pesar de todo lo que estaba sufriendo colgado en la cruz, el Señor Jesús en ningún momento rechazó, se enojó o tuvo alguna situación en contra de su Padre. Al contrario, humilde y sumisamente llevó la cruz y todos sus padecimientos. No estaba enojado, no estaba decepcionado, no estaba triste ni desilusionado con su Padre por lo que estaba pasando. Él no estaba en la cruz y decía, no me quedo de otra. No estaba en la cruz y decía, ¿por qué yo no quería pasar esto? No estaba en la cruz y estaba desilusionado o triste. Al contrario, estaba satisfecho porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso es que su primera oración es, Padre, aquí estoy, no hay ningún problema, te reconozco como mi Padre. Y su última oración también dice, Padre, aquí sigo, te reconozco como mi Padre. Esto que estoy viviendo no me agrada, pero es tu voluntad y prefiero hacer tu voluntad. Es importante mencionarlo, porque una de las características de un cristiano que ha madurado, madurez, que consideramos o que considera la Biblia madurez espiritual, no es que puedas orar y levantar un muerto, no es que tengas dones o talento o un llamado a las naciones. Madurez espiritual, vida victoriosa espiritual, ¿qué es? Reflejar el carácter de Cristo, reflejar a Cristo. En la medida que tú más reflejas a Cristo, tú vas madurando. Tú verdaderamente se puede decir que has madurado. De nada sirve una persona que diga, soy un gran siervo a las naciones y que según levante muertos, etcétera, si no refleja el carácter de Cristo. Y una de las características de una persona que va madurando, de un cristiano que se hace a la imagen de Cristo, es esto precisamente que hizo Jesucristo. Acepta gustosamente la voluntad de Dios, sea cual sea para su vida. Si la voluntad de Dios me agrada, gracias Dios. Y si la voluntad de Dios hoy no me agrada, ¿qué dice un cristiano maduro? Gracias Dios. Pero lamentablemente hay niños espirituales que están a capricho con Cristo. Si les va bien, si son bendecidos, si tienen salud, si tienen bienes materiales, si les agrada la voluntad de Dios, entonces si son cristianos devotos y fieles al Señor. Pero el plan de Dios nunca ha sido nuestra comodidad por encima de nuestra madurez. Al contrario, el plan de Dios es madurez, aunque tengas que sacrificar tu comodidad. Así que todos, tarde o temprano pasaremos, si no es que algunos ya estamos pasando, tribulaciones o situaciones de dolor, pruebas, incertidumbres y más. Todo porque el plan de Dios es que reflejes a Cristo. El inconveniente llega cuando estos niños espirituales hacen berrinche y se alejan del Señor porque no me agrada la voluntad de Dios a mi vida, no me agrada lo que estoy viviendo ahorita, entonces me alejo del Señor. Eso, si tú eres una persona así, entonces te quiero decir, eres todavía un niño espiritual. No me digas que llevas muchos años en el cristianismo, no me digas que has orado por personas y han sanado, no me digas nada de eso. Yo te puedo decir, si tú eres una persona que si no te gusta la voluntad de Dios y te alejas de su voluntad, te alejas de Él, de su presencia, todavía eres inmaduro. Por eso es sumamente importante entender bien el evangelio. Escúcheme bien, amado hermano, amada hermana. Una persona que entiende bien el evangelio es una persona que jamás se va a alejar del camino del Señor. ¿Sí me escuchó? Por más difícil que se vuelva el sendero, por más aplastante que llegue una situación a tu vida, por más incomprensible que parezca la voluntad de Dios en un momento determinado de tu vida, no te vas a alejar de los caminos del Señor, porque has entendido perfectamente que no tienes nada y que no eres nada y que no aspiras a nada en la eternidad si no estás en Cristo. Una persona que entiende bien el evangelio se da cuenta que merecía el castigo eterno de Dios a su vida. Y cuando entiendes que eres salvo sin merecerlo y que fuera de Cristo no hay nada bueno para tu vida, ni en esta vida ni en la venidera, es cuando permaneces firme, pase lo que pase, así como el Señor en la cruz permaneció firme. Y no me pueden decir, pues no le quedaba de otra, estaba atado a la cruz, estaba clavado a la cruz. Él mismo lo dijo, ¿tú crees que no puedo orar a mi Padre? 12 legiones de ángeles lleguen y me rescaten en este momento. Pero Él prefirió hacer la voluntad de Dios. Un cristiano maduro
vive lo que tenga que vivir bajo la voluntad de Dios. Nunca da pasos para atrás. No que no le duela, no que disfrute el dolor, pero que entiende el evangelio y dice: de todos modos soy pecador, de todos modos no merecía nada, de todos modos si me alejo no tengo ninguna esperanza en la vida futura, que es a donde quiero llevar esta enseñanza el día de hoy. El Señor Jesús nunca dejó de confiar en su Padre, nunca apartó su corazón de Él. Sus últimas palabras, literalmente hablando, las últimas palabras antes de morir, son una oración de confianza. El Señor además está citando el Salmo 31:5. Acompáñame al Salmo 31:5. Deja ahí tu separador y vamos al Salmo 31:5. Jamás dejó de confiar en su Padre. Siempre le dijo: Padre. No sé cuál sea tu situación, no dejes de llamarle Padre, no dejes de ir con Abba y decirle: Señor, aquí estoy. Pero es que usted no entiende, pastor, es algo muy difícil lo que estoy pasando. Más que lo que Jesús en la cruz, no me digas. No te creo. Ahora, Jesús no lo merecía. Nosotros somos pecadores. ¿Qué más puedes esperar? Salmo 31:5. El Señor estaba citando además el Salmo 31:5. Sobre todo la primera parte. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, oh Dios de verdad. El Señor omite en la cruz la segunda frase del versículo, porque en su caso Él es santo y sin pecado. Por eso Él no necesita esta redención de la que sí habla David. Es sorprendente que al final de su vida, en el último instante, con el último aliento de vida, el Señor no aparta la palabra de Dios de su boca. Vivió y murió con la escritura en sus labios. Nunca se cansó de citar la escritura, pero sobre todo de vivirla y de darle esencia a la escritura. David escribió el Salmo 31 cuando estaba siendo perseguido por Saúl a causa de los celos infundados de Saúl. Saúl llegó de la guerra con David y escucha: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en ese momento Saúl se llena de celos y dice: ¿por qué le dieron 10,000? Si a mí me dan 10,000 también los mato. Esos celos hicieron que Saúl persiguiera a muerte a David. En esa persecución de muerte, David escribe el Salmo 31. Es en medio de la aflicción donde David descansa y se entrega en las manos de Dios. David confiaba plenamente en Dios, confiaba en que aún en medio de la persecución sin causa, él tenía un refugio en las manos de su Señor. David sabía sin lugar a dudas que el Señor lo protegería en esos momentos de dificultad. Efectivamente así sucedió. Dios lo guardó en su mano. El proceso que David vivió únicamente fue un proceso para preparar su corazón para el reinado. Cientos de años después, el Señor Jesús le da esencia a esta escritura. La cita, no por casualidad obviamente. Él cita el Salmo 31 a propósito. Lo hace porque de igual manera, así como David estaba siendo perseguido, el Señor también estaba en una situación de aflicción. Y al igual que David, el Señor Jesús dice y entiende y le da esencia a la palabra: en manos de mi Padre estoy seguro. Sabe que si tiene algún refugio, algún consuelo, alguna seguridad eterna, solamente la encuentra en brazos de su Padre. Esto es maravilloso porque se da un contraste con lo que estaba pasando en esas últimas horas. Vamos a dos citas. Mateo 26:45. Jesús cita a David en el Salmo 31. David, en medio de la persecución, dice: en tus manos estoy seguro, y se cumplió. Jesús dice: le vamos a dar la esencia a esta palabra: en tus manos estoy seguro, y se cumplió. Sí se cumplió la oración del Señor. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que realza la oración de Jesús es lo que leemos en Mateo 26, 45 y 46. El contraste tan impactante. Y en Hechos 2:23. Mateo 26, 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo, cuando estaba en Getsemaní, que estaban orando y que se durmieron: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado. ¿En qué dice? No en las manos de Dios,
en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. ¿En quién? En las manos de los pecadores. Hechos 2:23. Un contraste tremendo, impactante. El Señor llevaba más de 12 horas en manos de los pecadores. Por eso es que su oración al final dice: no muero en manos de pecadores, muero en manos de mi Padre. Hechos 2:23 dice: a este, Pedro hablando acerca de Jesús, prendieron y mataron por manos de ¿qué? De inicuos, de perversos, de malvados, de pecadores, crucificándole. Fueron manos perversas las que tejieron la corona de espinas. Fueron manos pecadoras las que lo clavaron en la cruz, las que lo azotaron con el látigo de 3 colas, las que lo abofetearon, las que pusieron el letrero de burla en su cabeza, las que traspasarán, lo vamos a ver en la semana siguiente, su costado. Son manos perversas las que sostendrán esa lanza. Por más de 12 horas el Señor Jesús ha estado a disposición de manos de hombres pecadores, pero el Señor declara enfáticamente: esto se acabó ya. Esas manos inicuas han realizado el peor acto que podían hacer. No se vuelve a repetir. Hasta aquí termina. Voluntariamente el Señor se entregó a sí mismo en manos de pecadores. Ahora voluntariamente se entrega su espíritu a las manos de Dios. Bendito contraste. Nunca más las manos de los hombres, nunca más volverá a estar ahí. Nunca más estará a merced de los malvados. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Podemos saber que su oración fue aceptada y contestada porque 3 días después, ¿qué sucedió? Resucitó. Señor, en tus manos, Padre, en tus manos está mi espíritu. Y así como atendió la oración de David, así atendió la oración de Jesús. No te preocupes, hijo, aquí tengo yo tu espíritu. Te lo regreso en 3 días para que resucites. Además, 40 días después fue recibido en la gloria de la majestad en las alturas, para ocupar nuevamente su lugar a la diestra del Padre, exaltado sobre todo. Por eso es que la oración de Jesús le da esencia verdaderamente a la escritura del Salmo 31. David oró: Señor, líbrame de estas manos pecadoras. Lo libró y lo puso al reinado. David oró: Señor, líbrame, estoy en tus manos. Lo libró, resucitó y lo puso en el reinado. Vemos cómo Jesús le da esencia a la escritura. Cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, se van a invertir los papeles. Ahora serán los pecadores quienes caerán en manos de Dios. Jonathan Edwards tiene una predicación tremenda, creo que es la más conocida de él. Escúchela, está en internet: Pecadores en manos de un Dios airado. Y habla acerca de la segunda venida, de cuando Él regrese. Él no viene como cordero, Él viene como león. Él viene a establecer su juicio a las naciones. Los pecadores que una vez lo tuvieron en sus manos rogarán a las piedras que les caigan encima para no mirar a aquel que una vez traspasaron. Para nosotros no es así. Para nosotros estar en las manos del Padre es estar en las manos del Hijo. Las manos del Padre y del Hijo están en armonía, están entrelazadas. El secreto de la vida cristiana victoriosa es entender que estás en las manos de Dios. Quiero que escuche esto que le estoy diciendo. Mucha gente le cuesta vivir la vida cristiana. Mucha gente le es pesado vivir la vida cristiana, entre muchas otras cosas, porque no entienden que están en las manos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y estamos en las manos de Dios. Pero mucha gente dice: ¿será? Tan solo ahorita no dijeron: sí, amén, yo estoy en tus manos, no importa lo que esté pasando, Señor, yo estoy en tus manos. Tú y yo estamos en manos de Dios. A ver, dice usted: pastor, yo no creo, si vieran lo que me está pasando. Por eso a mucha gente le cuesta trabajo vivir la vida cristiana, porque no entiende que está en las manos de Dios, en las manos de su Padre. No entiende que es el mejor lugar, el más seguro y placentero del universo. Isaías 41:10. Cuando tú entiendes que estás en las manos de Dios, nada ni nadie te puede quitar de ahí, lo entiendes, tu vida cristiana cambia por completo.
Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra, con la mano derecha de mi poder. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Lo maravilloso de esto es que estamos en las manos de Dios y nadie puede arrebatarnos de ahí. Cuando Jesús estaba hablando la parábola del buen pastor, él remata diciendo: estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de mi Padre, y nada ni nadie nos quitará de ahí. Es más, vamos a leerlo. Vaya conmigo a Juan 10:28. Lo que usted debe de entender es que aunque no le agrade, aunque no lo entienda, lo que está viviendo, usted no ha dejado de estar en las manos de Dios. El Señor Jesucristo estaba, estuvo y estará siempre en las manos de Dios, y aún así pasó la cruz. Juan 10:28 y 29. Desde el 27, mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie hará ¿qué? Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? De las manos de mi Padre. Por eso es que las manos del Padre y del Hijo es lo mismo, están en armonía. Una vez más encontramos la seguridad eterna de la salvación. Por ese motivo, como te dije hace un momento, es que aquellos que de verdad entienden el Evangelio nunca retroceden para perdición. Son aquellos que entienden el Evangelio, son los que estamos en las manos del Padre y del Hijo. Cuando el precursor de la Reforma, esto es historia universal, John Hus o Juan Hus, en Praga, en República Checa, en el año de 1415, el concilio de Constanza encontró culpable a John Hus, a Juan Hus, de ser un revoltoso, porque quería que la iglesia regresara a la escritura. De hecho, John Hus lanzó una profecía, dijo: pueden quemar a este ganso. Él se hacía llamar ganso, no porque tenga que ver nada con López Obrador, no, nada que ver. Él dijo esto así nada más. Dice: pero dentro de 100 años llegará un cisne al cual no podrán acabar. Hablando, esa profecía se cumplió 98 años después. ¿Con quién? Con Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg, clavando las 95 tesis. En el momento de su muerte, John Hus, el obispo en el concilio de Constanza, cuando termina la ceremonia, le dice a John Hus: nosotros confiamos tu alma al diablo, diciendo que lo condenaban. John Hus, sus últimas palabras fueron: confío mi vida en tus manos, Señor Jesucristo, a ti rindo mi espíritu, el cual tú salvaste. Hus, que era seguidor de Cristo y conocía las buenas nuevas del Evangelio, sabía que ningún hombre, ningún concilio, ningún consenso, nadie puede poner en manos del diablo a un hijo de Dios. Hus fue quemado, amarrado a un poste, pero en victoria. Sus últimos minutos la pasó cantando alabanzas al Señor mientras se quemaba, porque sabía que este breve momento de dolor no se comparaba con lo que iba a vivir en la eternidad con Cristo, porque sabía que aunque un concilio lo había puesto en manos del enemigo, él sabía perfectamente que su alma estaba siempre en manos de Dios, aún en medio de que estaba en una pila ardiendo en medio del fuego. Saber que estamos siempre en las manos de Dios y que nadie nos puede quitar de ahí es la base de la confianza del creyente. Esta es la base de nuestra seguridad. Por más débil que tú seas, no se trata de lo que tú haces, se trata de la fuerza de Dios para sostenerte. Primera de Pedro 1:3 al 5. Primera de Pedro 1:3 al 5. Saber que estás en las manos de Dios
debe transformar tu vida, y venga lo que venga. Si estés amarrado de un poste a punto de ser quemado y que la gente te maldiga y te diga que vas a ir al infierno y que eres hijo del diablo, si tú sabes que vives en la verdad, amas la verdad y mueres por la verdad, estarás con aquel que es la verdad, que es Cristo. Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. No dice que eres guardado porque tú eres bueno, porque le echas ganas, porque eres constante. Pedro les dice a los cristianos: lo que te guarda a ti y a mí es el poder de Dios, que tú tengas fe en el poder de Dios que te está guardando. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es además una oración que demuestra la comunión que Jesús tenía. El Salvador estaba en la cruz, rodeado por una multitud burlona. Su cuerpo sufría una intensa agonía, y aún así Jesús estaba en comunión con su Padre. Las circunstancias no deben de determinar tu vida devocional. De lo contrario, tu comunión con Dios será una montaña rusa. Hay gente que su vida devocional, su comunión con el Señor es a veces sí, a veces no, porque la determinan las circunstancias. Si me siento bien, si me va bien, tengo comunión con Dios. Cuando no estoy bien, no tengo comunión con Dios. No importa cuáles sean tus circunstancias de vida, no dejes de buscar el rostro de Dios en oración y comunión. No dejes de adorarle, no dejes de congregarte, no dejes de leer su palabra, de estudiarla, de meditarla. Esa es una característica de una fe inteligente y madura, y la vemos plasmada en la Escritura. José nunca dejó de honrar a Dios, a pesar de que fue vendido como esclavo. Él tenía comunión con su Señor. Ruth y Noemí buscaron al Señor, a pesar de que repentinamente quedaron viudas. No dijeron: ya no quiero nada, vámonos a otro lado. Buscaron a su Señor. David escribió los salmos más profundos cuando fue perseguido por Saúl. Jeremías oraba intensamente al Señor. ¿Sabes cuándo? Cuando estaba en la cisterna vacía donde lo echaron. Daniel oraba con intensidad, a pesar de que se lo prohibieron hacerlo, y continuó orando cuando estaba en el foso de los leones. Pablo y Silvano cantaban himnos al Señor en la cárcel en Filipos. Sí vamos a leer esta cita, Hechos 16. Hechos 16. Todo esto encontramos en esta pequeña frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encontramos que el Señor Jesús nunca se quejó de la voluntad de Dios. Encontramos que Él cumplió la palabra, que sabía que estaba en sus manos. Encontramos que Él siguió teniendo comunión con Dios a pesar de las circunstancias. Y este es un común denominador en un cristiano maduro, en un hijo de Dios, que sus circunstancias no determinan su vida devocional. No importa que el mundo se caiga a pedazos, el cristiano maduro sigue teniendo comunión con el Señor. Hechos 16, 23 al 25 dice la Biblia: después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero recibió este mandato y los metió en el calabozo de más al fondo, de más adentro, y todavía les aseguró los pies al piso, al cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silvano o Silas, cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Quiero que cierre sus ojos un momento. Todavía no terminamos, pero quiero que cierre sus ojos, que se concentre en esto último que le voy a decir. Si tú dejas que las circunstancias a tu alrededor determinen tu relación con Dios,
Si tú estás esperando a que todo en tu vida esté bien para llevar una correcta relación con Dios, nunca va a pasar. Nunca vas a estar bien. Siempre vas a querer más, o siempre va a surgir un problema, o siempre va a surgir una situación que te va a estorbar a tener una buena comunión con Dios. Tenemos un privilegio. Puedes tener comunión con Dios por medio de la fe. La fe no se ve afectada por las situaciones de la vista. Por eso Pablo les dice a los corintios: andamos por fe y no por vista. No importa cuán desagradable sea tu situación, no se acerca por nada a lo que el Señor atravesó en la cruz. Y aún así él seguía teniendo comunión con su Padre, porque entendía el privilegio de tener comunión con Dios. La comunión de Cristo con su Padre ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero aquí en el tiempo, la primera vez que se registra, nos lo dice Lucas. Sigue así con tus ojos cerrados, escúchame nada más. Cuando Jesús se pierde a los 12 años y no regresa con la compañía, cuando hacen la visita al templo, su madre regresa, lo encuentra, y lo primero que Jesús le dice: ¿no sabes que en los asuntos de mi Padre tenía que estar? En el Sermón del Monte, Jesús le habla a su Padre 17 veces. En su discurso de la Pascua, Jesús se refiere a su Padre 45 veces. En la oración sacerdotal, 6 veces más. Y en las palabras de la cruz, 2 de ellas exclama: Padre. Al igual que nosotros, por medio de la gracia de Dios, hoy podemos clamar al Señor Todopoderoso: Abba, Padre. Así como Jesús le dijo Padre una y otra vez. Cuando tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios, y tú puedes decirle a Dios: tú eres mi creador, tú eres mi sustentador, y tú eres mi Padre espiritual. Todo esto va a tomar sentido en este momento. Lucas nos dice que inmediatamente después de que hace esta exclamación: Padre, porque fue un grito no pequeño, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento Jesús murió. Jesús no solo nos enseñó a vivir, también nos enseñó a morir. Él estaba preparado para este gran paso llamado muerte. Aún a través de las circunstancias tan adversas que lo cercaban, el Señor Jesús murió en completa paz y comunión con Dios. Todos los seres humanos, tarde o temprano, vamos a experimentar la partida de este mundo. Está escrito que todos vamos a morir. El pagano y el cristiano, el ateo y el creyente, el rico y el pobre, el hombre y la mujer, todos en esta vida absolutamente vamos a dejar un día esta existencia terrenal. La pregunta que surge y a donde nos lleva esta enseñanza: ¿estás preparado para morir? No me refiero a si ya dejaste testamento o a si tus cosas terrenales están en orden. No es malo hacer este tipo de cosas, pero no es la intención de la pregunta del día de hoy, de si estás preparado para morir. La pregunta es con miras al futuro, no al pasado. Es con miras a la eternidad, no al tiempo. Jesús nos mostró que estaba preparado para morir, al grado de que Él mismo, de su propia cuenta, entrega su espíritu al Padre. Pero la pregunta para nosotros, amado hermano: ¿estás listo tú? ¿Terminamos ya los propósitos por los cuales Dios nos dio vida? ¿Cumpliste ya la voluntad de Dios? ¿Estás listo para lo que sigue después de la muerte? Solamente hay 2 condiciones para que el ser humano muera, o 2 condiciones en las que el ser humano puede morir. Puedes morir de muchas maneras, por un accidente, etcétera, pero solamente 2 condiciones básicas: o mueres en Cristo o mueres en tus pecados. No hay más, no hay una tercera condición de muerte. La primera forma de morir en Cristo nos asegura que en la eternidad seremos glorificados. Nos asegura que el Espíritu Santo nos dará un cuerpo nuevo para disfrutar de la presencia amorosa del Señor por la eternidad. La segunda manera de morir en tus pecados es lamentablemente la que la mayoría de la gente muere, porque rechazan a Cristo y su evangelio.
El pecado no te va a dejar estar delante de un Dios infinitamente santo. Si tú mueres en pecado, pasarás la eternidad delante de Dios, sí, pero delante de su justa y santa ira. Los cristianos no nos preocupamos por el día de nuestra muerte. En la cruz Jesús nos dio la última muestra de cómo morir. Vivimos en las manos de Dios y morimos en las manos de Dios. Estamos tranquilos porque estamos en sus manos. Por eso Pablo les dice a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso el libro de los Salmos dice: estimada es a la muerte de Jehová la muerte de sus santos, a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nosotros, los cristianos, tenemos esta esperanza. La muerte no es el final del camino. Estamos tranquilos porque estamos en las manos de nuestro Padre, porque somos sus hijos, porque nada ni nadie nos puede quitar esta seguridad que está fundamentada en Cristo y en su obra en la cruz. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en Cristo ni en el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que viven su propia vida? Hay gente que piensa: yo era uno de ellos, déjame vivir mi vida, déjame seguir adelante, y cuando sea grande busco de Dios. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, Dios me llevó a los pies de Cristo a los 19, 20 años. Mi mamá ha sido cristiana muchos años más que yo y me predicaba el Evangelio. Yo pensaba: cuando cumpla 40, 50 años, ya merito, ya voy a cumplir 40. Yo decía: cuando cumpla 40, 50 años, que haya vivido, que haya salido, que haya hecho mi vida, ya busco del Dios que me habla mi mamá. Gracias a Dios, porque los planes de Dios fueron otros. Pero ¿sabes? ¿Quién te asegura que tienes la vida comprada? Es un grave error que pienses de esa manera, que pienses: voy a vivir mi vida y al final la entrego a Cristo. Con rarísimas excepciones, esto va a suceder. Hay un programa que le gusta a mi hija, no sé, es Jessie Joy, me parece, de Disney, y sale un niño pecoso ahí. Este niño pecoso sale en muchos programas de Disney, sale en muchas películas, joven ya. Hace como 2 meses, en la cima de su carrera, 20 años, un penthouse en Nueva York, todo el dinero que quieras, la fama que quieras, amaneció muerto. La gente no sabe por qué. Los médicos no supieron la razón. Amaneció muerto. Tal vez él pensó: un día voy a entregar mi vida a Dios. Hoy no, hoy soy joven, hoy tengo fama, hoy tengo planes, hoy tengo propósitos, hoy quiero hacer mi vida, hoy quiero vivir como yo quiera. Tal vez mañana. Créeme que este joven tenía todavía mucho por delante. Un día ve el programa y es un niño, sale en la de Son como niños, el hijo de Adam Sandler, el todo pecosito es él, 20 años, murió súbitamente. No sé si era cristiano o no, a mí me causó un impacto porque dije: no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar. Jesús en la parábola de Lucas dice: necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma. El rico quería amontonar para su propio deleite. No te esperes hasta el final de tu vida para pensar en la eternidad. Es un grave error pensar: cuando sea grande, ya después, cuando cumpla mis planes. Dios fue misericordioso conmigo y me llamó a sus pies mucho antes. Pero si no ha sido así, si sigo yo viviendo mi vida, yo nunca iba a venir a los pies de Cristo. No podía, no quería. Y hubiera muerto así. No te esperes hasta el final. Vamos a terminar ya, cierre sus ojos, vamos a orar. Jesús, estando en la cruz, clamó antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito en el que aceptaba gustoso la voluntad de Dios. Fue un grito que nos mostró que hasta el final llevaba la palabra de Dios en sus manos. Fue un grito en el cual nos muestra un gran contraste de haber pasado horas en manos de pecadores a estar para la eternidad en las manos de Dios. Y es una demostración de que en las manos de Dios estamos más que seguros. Es una oración que Jesús eleva para demostrar su comunión constante. Padre. Y al igual que Jesús, aquellos que creemos en la obra consumada en el Calvario, podemos clamar a Dios: Abba, Padre. Y esto nos da seguridad que el día de nuestra muerte nosotros tenemos un lugar seguro al lado de la diestra de Dios.
Delante de su trono estaremos no para rendir cuentas, sino para decir gracias. Pero ¿qué pasa con aquellos que se están esperando hasta el final de su vida para vivir, para entregar su vida verdaderamente al Señor? ¿Qué pasa con aquellos que siguen posponiendo el vivir la vida cristiana, el vivir el evangelio, el creer en el evangelio por fe? ¿Qué pasa con aquellos que posponen el arrepentimiento de sus pecados y que echan en saco roto estas palabras? Pasa que no tienes la vida comprada y que al igual que este niño puedes morir el día de mañana, no despertar. Puedes salir y en un accidente. No te lo estoy deseando, lo que quiero es que recapacites y reconsideres que hay eternidad y que solamente hay dos condiciones en las cuales el ser humano muere: o en Cristo para gloria o en pecados para condenación eterna. ¿En qué situación estás tú? Y si tú dices que estás en Cristo, no tengas temor de la muerte, amado hermano. Si tú estás en Cristo, la muerte solamente es un paso más, es un paso necesario. Esta corrupción tiene que salir, tiene que ser dejada atrás para vivir en gloria. La muerte solamente es seguir el camino cristiano hacia la eternidad. Por eso es que cuando algún cristiano, algún hermano, alguna hermana de la congregación fallece y vamos a dar alguna palabra, siempre hablamos este consuelo. No es un bonito deseo, no es para que la familia sienta bonito y ya no llore. Es una promesa eterna que tenemos de parte de Dios. Si tu familiar murió en Cristo, créeme que Él está mucho mejor que tú y yo en estos momentos. Pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿En qué condición estás? Si estás en Cristo, no buscas la muerte, pero tampoco le tienes miedo. Pero si no estás en Cristo, ¿qué estás esperando? No tienes la vida comprada. Señor y Dios, en esta tarde te damos gracias por la palabra que hablas a nuestras vidas. Cuando clamaste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos diste una gran lección de vida y una gran lección de muerte. Nos enseñaste que morir solamente es un paso más, que estabas preparado para la muerte, que cumpliste la voluntad de Dios, que estabas en comunión con Dios. Al igual nosotros, Señor, queremos seguir tu ejemplo, vivir en comunión constante, clamar Abba Padre una y otra vez, no importa cómo sean las circunstancias, no importa cómo esté nuestra vida, entender que estamos en tus manos y que de ahí nadie nos quitará. Aunque nos tengan que amarrar a un poste y quemar vivos, no significa que no estamos en tus manos, significa que tú tienes un plan diferente para nosotros. Gracias, Señor, porque difícilmente alguno de nosotros pasará esta situación. Vivimos en un país en el cual difícilmente esto se dará, pero aunque tuviera que suceder así, Señor, preferimos por mucho estar en tus manos que en las manos del enemigo. Por mucho preferimos, decía Charles Spurgeon, un calabozo con Cristo que un trono sin Él. Preferimos por mucho estar contigo, Señor, porque por mucho que suframos en esta vida, no se compara, dice el apóstol Pablo a los romanos, con la gloria venidera. No se compara con lo que tú nos recompensarás, no por lo bien que hicimos, sino porque tú eres bueno, nos recompensas con vida eterna. Gracias, Señor. Si alguna persona aquí en este lugar, mi Dios, o de los que escuchan estas enseñanzas, ha estado posponiendo su arrepentimiento, ha estado posponiendo el verdaderamente rendir su vida a tus pies, Señor Jesucristo, que esta palabra sea viva y eficaz, que llegue hasta su corazón, que haga mella, que le haga entender, Señor, no solamente en sus oídos, sino en su corazón, que no tiene la vida comprada, que puede salir de aquí y que si muere sin ti, su destino no es incierto, su destino está muy bien trazado en tu palabra. Es el infierno, es delante de tu ira, y eso es el peor de los castigos. Señor y Dios, sé tú ablandando su corazón para que escuchen hoy tu voz y no endurezcan más sus vidas. Gracias, Padre, por la palabra que has hablado.